Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de lenguaje. Hoy hablaremos sobre la fonética y la fonología para nivel secundaria. Vamos a empezar. Primero hablaremos sobre la fonología. La fonología es la rama de la lingüística. Recuerden que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y la fonología estudia los sonidos. A estos fonemas, los sonidos de la lengua, y su carácter o su objetivo es distinguir entre un fonema y otro fonema. Vemos un ejemplo al decir pata o bata. En cuanto a lo que son los primeros fonemas que tenemos aquí, no es lo mismo, suena diferente. P, B. Entonces la fonología, su objetivo es eso, distinguir, aún en mesa y misa, no tiene el mismo sonido, E con I. Pasamos a la siguiente, que viene a ser la fonética. La fonética también es una rama de la lingüística. Los dos son ramas de la lingüística. Los dos estudian el sonido. Fonología y fonética estudian el sonido, pero la fonología estudia los sonidos de la lengua, mientras que la fonética estudia los sonidos del habla. Su unidad mínima es el fono. Como vimos ya clases anteriores, esto ya lo vimos, esto no se debe de copiar, solo estamos recordando para que puedan entender mejor. En cuanto a lo que es la lengua, pues mencionamos que la lengua es psíquica, ya que esto se desarrolla a nivel mental, se desarrolla en el cerebro, mientras que el habla pues es psicofísica, ya que involucra tanto lo mental y el aparato fonador para poder articular palabras. La lengua pues era un sistema de signos lingüísticos y que estaban en la mente, mientras que el habla era el acto de usar el lenguaje, ¿sí? El uso del lenguaje. Entonces, como vimos, la fonología se encarga de esto, del estudio de la lengua. Por lo tanto, estudia los sonidos mentales, porque la lengua está en la mente. Mientras que la fonética ya estudia los sonidos, pero ya físicos, porque en el habla pues ya se utiliza pues el aparato fonador y ya pues se puede oír. Por lo tanto, de eso se encarga lo que es la fonética. Vamos a ver diferencias entre fonema y fono. El fonema es, en cuanto a lo que es el fonema y el fono, los dos son unidades mínimas, pero el fonema es la unidad mínima de la fonología. Fonología, sonidos de la mente, estudia los sonidos de la mente. Y el fono es la unidad mínima también, pero de la fonética. ¿Qué es la unidad mínima? La parte más pequeña en que se puede dividir. Y como bien lo decíamos, ya que la fonología estudia todo lo que es los sonidos de la lengua, entonces el fonema es un sonido abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque está en la mente. Mientras que el fono ya es lo material, es lo físico, ¿sí? Es lo material de un fonema. Como vimos, para poder hablar todo está en la mente. Entonces, en mi cerebro pues se forma, yo quiero decir casa, entonces ya en mi cerebro va viendo qué fonemas va a utilizar y después eso se materializa al hablar. Esos son los fonos. Los fonemas son limitados, ya que como están en la mente, se limitan, mientras que los fonos son ilimitados. Y los fonemas se representan entre barras, miren, fonemas, barras, mientras que el fono se va a representar entre corchetes. El símbolo es el mismo, pero está cambiando las barras aquí en el fonema y en el fono son los corchetes.
Esa es la diferencia. Pasemos a lo que es el aparato fonador. Para nosotros articular diferentes sonidos, nosotros necesitamos el aparato fonador. Y en el aparato fonador hay diferentes órganos. Está el paladar, miren, el paladar, los alvéolos, el velo del paladar, aún los pulmones, las cuerdas vocales, la tráquea, aún los labios, la lengua. Bueno, todo esto forma parte del aparato fonador. Es importante cada órgano para poder articular las palabras. Ahora vamos a ver cómo se dividen en cuanto a lo que son también los fonemas y los fonos. También cómo se dividen. Según el punto de articulación, estos se van a dividir. ¿Qué quiere decir punto de articulación? Según qué órganos intervengan al pronunciar al pronunciar esos fonemas o esos fonos, qué órganos van a intervenir. Vamos a ver que pueden ser bilabiales. Bilabiales porque aquí interviene o van a unirse el labio inferior y el labio superior al pronunciar P. Si tú haces la prueba en tu casa, tanto labio inferior y superior se van a unir al decir B, que es la M, el grafema M. También tenemos los labiodentales. Aquí se va a unir el labio inferior y los dientes superiores. ¿Sí? El sonido del grafema F. Así se representa también con una F entre corchetes. Ya saben que es fono, y si yo lo represento entre barras, viene a ser fonema. La representación para los fonos y los fonemas es la misma, solo que cambia. Cuando yo represento entre corchetes va a ser pues fonos, y cuando represento entre barras va a ser fonemas. Ahora veamos los dentales. Aquí pues la punta de la lengua toca lo que es la pared posterior de los dientes al pronunciar T, D. Te vas a dar cuenta cómo la lengua, ¿no? Dónde se ubica la lengua al pronunciar esos fonos o fonemas. Interdentales, la lengua se coloca entre los dientes. Esto que vemos como un símbolo de beta, esto representa al grafema, o como bien lo conocemos a la letra, esto representa la letra Z. Pero aquí en cuanto a lo que es Perú, no se diferencia mucho lo que es la letra Z al pronunciarlo, ya que zapato, que se escribe con Z, lo pronunciamos como si fuera una S. Entonces aquí no se evidencia. En otro país sí. Alveolares. Se unen la lengua con los alvéolos. Ya vimos en cuanto a lo que es el aparato fonador. Aquí tenemos pues a los fonos o fonemas, estos que representan la S, la L, la R, en. Esto sería S, L y en. Muy bien, también tenemos a los velares. Aquí pues se va a unir el dorso de la lengua, va a desplazarse más hacia lo que es la zona velar. Aquí tenemos también que representan a los fonos o fonemas de la letra K, también lo que es la letra C. Ya que yo digo pues kilo y digo casa, tiene el mismo sonido. Kilo se escribe con K, casa con C, pero es el mismo sonido. Y esto que es una X, esto representa a lo que es el grafema J. La X representa la J, no representa la letra X, representa la letra J. Y la G, su representación es la misma. Veamos, según el punto de articulación, también tenemos los palatales, y aquí la lengua pues entra en contacto con lo que es la zona del paladar.
Tenemos aquí, esto representa al grafema che, aquí lo vemos, esta C que tiene tipo un símbolo ahí, ya esto representa a la letra che. La Y representa a la letra Y, esto a la ñ, esto que es como una Y inclinada representa a la doble L. Vamos a ver ahora su clasificación, pero ahora según el modo de articulación, quiere decir la forma en que se va a articular. Tenemos las oclusivas, pero también llamadas explosivas. Estas se articulan con, hay una obstrucción total y momentánea del aire con algún punto de la cavidad bucal. Aquí pues tenemos a los fonos, a la P, B, D, T, K, G. Tenemos estos que son oclusivas o explosivas. También tenemos a las fricativas o continuas. Estas se articulan con una obstrucción, pero no es tanta esa obstrucción, sino que es parcial del aire pulmonar en algún punto de la cavidad bucal. Aquí tenemos a lo que representa el grafema F. Esto, recuerden que esto que tiene símbolo de beta representa el grafema o a la letra Z, la S, ¿no? Tenemos F. Y esto que es como una X representa, recuerden, a la letra J. También tenemos, vamos a seguir con según el modo de articulación tenemos a lo que son líquidas. Y estos se dividen en laterales y vibrantes. ¿Qué son los laterales? Pues estos se van a articular con la salida del aire pulmonar por uno o ambos lados de la cavidad bucal. Aquí tenemos a esto que representa la doble L y también tenemos al grafema L, bueno, que representa al grafema L. También tenemos los vibrantes y estos se van a articular mediante el contacto de la punta de la lengua, una o más veces con lo que es la zona alveolar, quiere decir la zona de los alveolos. Tenemos aquí a lo que representa la letra R. Veamos también las africadas. Aquí tenemos esto, que es una C que parece con un sombrerito. Recuerden que representa al grafema che. Bueno, las africadas, estos se articulan mediante una oclusión seguida, casi simultánea, por una fricación. Vamos a ver ahora también la clasificación, pero según la resonancia. Estos, los nasales, pues el aire pulmonar se centra en lo que es la parte nasal. Y aquí pues tenemos lo que representa la letra M, la N y la ñ. Orales, pues tenemos todas las demás. Vamos a ver también lo que es, según las cuerdas vocales, también tenemos a lo que son sordas y también sonoras. Vamos a ver que son sordas, aquellas que al pronunciarlas, al articularlas, las cuerdas vocales no van a vibrar, no van a tener una vibración. Y tú te vas a dar cuenta al pronunciar esos fonemas, esos fonos o fonemas, te vas a dar cuenta que cuando tú vas a tocar la parte de tu cuello, no vas no es lo mismo que al pronunciar, por ejemplo, B, y no es lo mismo pronunciar S, porque esto que vemos, ese fono, el sonido sería S. Ese sería el sonido, solo, claro, el sonido que se le da, ¿no? Sin una vocal. Y bueno, son sordas porque no van a vibrar en las cuerdas vocales, pero sí son sonoras porque van a vibrar al pronunciarlas. Vas a sentir como hay una vibración
¿no? Si colocas tu mano en tu cuello y vas a pronunciar estos fonos, te vas a dar cuenta que va a vibrar en cuanto a lo que son las cuerdas vocales. Tenemos esto. Recuerden que aquí en las sordas, recuerden que este fono representa a todo lo que pronunciamos y hablamos con letra C, con Q y con K. Igual, esto que parece beta representa a todo lo que hablamos con la letra Z, pero en este caso en Perú no habría ese fono, ya que no hay un sonido distinto entre la S y la Z. Y esto recuerden que se representa como una X, representa a todas aquellas palabras que puedan estar escritas, ¿no? Con la letra J, ¿ya? Esta es la representación de su sonido. Y la H ya sabemos que se representa de esa manera. Vamos a ver también acerca de las articulaciones. Esto ya es de acuerdo a lo que son los fonos. ¿Qué son las articulaciones? Es la variación que va a sufrir cada fono, esto es en los fonos, al momento de pronunciarse debido a una influencia de otros sonidos. Miren chicos, la N, sobre todo esto, ¿no? Que representa a la letra N. Si tú te das cuenta al pronunciar enfado, diente. A ver, pronuncia en tu casa. Enfado, diente. Quiero que te fijes bien tu lengua cuando tú pronuncias la N en enfado, la letra N en enfado, y cuando pronuncias la letra N en diente, no es lo mismo la ubicación de la lengua. Por lo tanto, va a variar según dónde está ubicado la N en las palabras que pronunciemos, pues van a cambiar de clasificación. A todos estos variantes que van a cambiar según la pronunciación se le llama alófonos. Y la N pues posee varios alófonos. En cuanto a lo que es el sistema vocálico, quiere decir las vocales, vamos a ver que existen, pues acá vemos, si tú pronuncias A, te vas a dar cuenta que hay una abertura mayor en cuanto a lo que es el área de la boca, hay una abertura mayor. Por lo tanto, esto tiene mayor abertura y se mantiene plana y en reposo en el centro. ¿Sí? Por eso se considera al fonema A, se considera que es central y baja. Baja en cuanto a lo que es el comienzo, ¿sí? Esto está representado como un triángulo invertido porque representa lo que es la abertura, ¿sí? Al pronunciarlo. Muy bien, ahora veamos lo que son los fonos, I y también E. En cuanto a lo que es la E, es media, ya que al pronunciarlo, como vemos aquí, la abertura no va a ser tanto como cuando pronunciamos A, pero sí hay una abertura considerable. Y también en cuanto a la I, la abertura no es mucha, por lo tanto se considera que es alta, está en esta parte, mientras que la E es mediana y se dice que es anterior, ya que la lengua se aproxima más a lo que es el paladar, ¿no? Y al pronunciarlo, como ves acá, van a formar una abertura alargada en cuanto a lo que es la E y la I, mientras que la O también se considera media, ya que la abertura
también no es tan pequeña, es considerable, no como la A, pero sí hay una abertura al pronunciar la O. Y fíjense bien, la abertura que forma la O y la U es, bueno, acá no se nota, pero es redondeada, no es alargada en cuanto, si te fijas en cuanto a los labios, no es alargada como la E ni tampoco como la I. Estos se consideran posteriores, ya que la lengua se aproxima más a lo que es el velo del paladar. Tenemos a la O, que es mediana por la abertura, y la U es alta, y todas estas son posteriores. Bueno, vamos a ver también algunos ejercicios del libro. Sí, esto está en su libro de teoría. Señala la alternativa incorrecta, pues aquí en cuanto a esto vamos a ver que más de una es incorrecta. Un grafema. Podemos afirmar que un grafema es la mínima unidad de la cadena escrita, porque ya les he explicado que una unidad quiere decir la parte más pequeña, ¿no?, en que se puede dividir, y en una palabra escrita, pues lo mínimo que puedes dividir es una letra. Ahora, la representación, el grafema es una representación gráfica del fonema, es cierto, ya que el fonema se representa entre barras porque viene a ser un sonido, y el grafema es su representación ya en cuanto a lo que es gráfico, ¿no?, cuanto a lo que es el dibujo. Entonces, por lo tanto, la 1 y la 2 son afirmaciones correctas. El equivalente siempre a fonema, equivale siempre a un fonema, no siempre es así. En esta serie, miren, aquí dice que tienes que reconocer lo que no pertenece, y según lo que vimos, no hay ningún fonema y tampoco un fono que se represente de esta manera, con lo que es la letra V, porque la letra B representa a la letra B, porque diré porque el fonema o fono B representa a la letra B y V, porque suena igual, no hay ni una diferencia que yo pronuncie una palabra con V y pronuncie una palabra con B, suena igual. Vaca, vela. Uno se escribe con B, otro con V, pero el sonido es lo mismo. Por lo tanto, no hay un fono ni fonema que se represente así. Tampoco la H en el español, no, porque la H para nosotros no tiene sonido, entonces no tiene una representación. Esto es lo incorrecto, por eso. Señala la alternativa que contiene una regla incorrecta. En ese caso, son vocales átonas aquellas en las que recae la mayor fuerza de voz, pues eso es incorrecto. A eso que recae la mayor fuerza de voz se les llama tónicas. Por el modo de articulación podemos ver que y también según la resonancia podemos ver que la M es nasal. En cuanto a lo que es el punto de articulación, es bilabial. Bilabial porque al articularlo se van a unir el labio inferior con el labio superior, los dos. Sí, bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.